A continuación, haremos 4 pruebas con 3 diferentes cámaras, donde veremos resolución, velocidad de obturación, óptica y sensibilidad. Nikon W300. Comenzamos con la Nikon W300 y la prueba de resolución. En el siguiente plano podemos visualizar 3 diferentes resoluciones que maneja esta cámara, entre ellas está la Full HD, 1280x720 y por último 480x360. A simple vista apenas se alcanza a notar diferencia entre las resoluciones. La cámara en sí maneja 24 y 30 fotogramas por segundo, un diafragma de 5.6 en las diferentes resoluciones, un ISO de 800. Ya con la escala al 400% se pueden ver más detalles como el ruido y la falta de píxeles, principalmente en la resolución más baja de 480, podemos ver que la tonalidad de los vídeos es fría, aunque el color que predomina es el naranja. Prueba óptica. En esta prueba revisaremos las diferentes distancias focales. Como esta cámara solo cuenta con un zoom hasta x5.0, se realizaron las pruebas de x1.0 hasta x5.0. Cada que aumenta el zoom se va perdiendo esa sensación de inclinación que se ve en las primeras pruebas, y las latas pasan a una perspectiva más lineal. La resolución en cada video es de 1920 x 1080, se manejaron 24 fps para esta prueba, un ISO de 800, un diafragma de 5.6 y una velocidad de obturación general de 1/200. Prueba de shooter. En esta prueba se evidencia la velocidad de obturación. La cámara cuenta con 4 velocidades, de 1/60 hasta 1/500. Por medio del movimiento de la rueda podemos percibir que entre más aumenta la obturación, más se puede ver el movimiento de esta, aunque en la prueba la diferencia es mínima, se alcanza a percibir cierta diferencia entre los 4 planos. Prueba de sensibilidad. Esta prueba consiste en revisar una paleta de colores con los diferentes ISOs que tiene la cámara. La primera muestra se compone por 3 planos, que van de un ISO del 200 hasta un ISO de 400. Hay que tener en cuenta que esta muestra cuenta sin compensación de exposición. Se alcanza a ver los colores cálidos y vivos, pero los oscuros no se logran diferenciar. Colores como el marrón y el negro se pierden en la toma. Ya en la siguiente toma se puede ver la misma paleta de colores, pero ya con dicha compensación, ya se alcanzan a visualizar y diferenciar los colores más oscuros. Los colores claros se sienten con más saturación. Continuamos con la siguiente cámara, que es la de un iPhone 11. Prueba de resolución. En este caso, es más fácil percibir las diferencias entre las 3 resoluciones que nos ofrece el iPhone, que son una resolución de 1280x720, HD y 4K. Desde la resolución de 720 se evidencia que en esta no se perciben bien los colores y la luz, se ve con mucho más ruido que las otras 2. En HD mejora mucho la resolución y la luminosidad del video, los colores se ven más nítidos. Ya en 4K se termina de definir la saturación de color y la nitidez del plano, aunque debemos tener en cuenta que entre HD y 4K la diferencia es mínima. Ya cuando se aplica la escala al 400%, se reconfirma la calidad y píxeles de las 3 resoluciones, sin embargo, se pierde la percepción del color. Prueba óptica. Igual que en la anterior cámara, el iPhone solo ofrece zoom, así que la prueba se realizó desde el X0.5 hasta el X3.0. En el plano se evidencian 4 tomas en las cuales varía el zoom. Desde la 0.5 se alcanza a percibir la dicha forma inclinada. Al paso que se aumenta el zoom, se pierde esa percepción y se vuelve lineal. Pero en este caso no se alcanza a distorsionar esa perspectiva de inclinación como en la anterior cámara. Se manejó 24 fps, un diafragma de 2.4, una velocidad de obturación de 1/1000 y un ISO de 125. Lo único que varía en esta prueba es el zoom, de resto los demás valores no se modificaron en las diferentes pruebas. Prueba de shooter. Con el celular se alcanzaron a realizar 4 pruebas de obturación. A diferencia de la cámara anterior, sí se alcanza a ver la percepción de movimiento cuando se aumenta la velocidad de obturación. También se evidencia el aumento de ruido y grano en cada prueba, principalmente en la última. En cuanto a los colores no varían. Prueba de sensibilidad. Ya por último la prueba de ISO.
Podemos visualizar que el celular maneja un ISO de 200 hasta 1250. El ISO más bajo sin compensación alcanza a percibir los colores más claros desde un inicio. Cada que se va aumentando el ISO, se ve más iluminados los colores, pero no se alcanza a percibir y diferenciar los colores oscuros, solo los más claros. En esta prueba sin compensación la velocidad de obturación se dejó en 1/30. Entre el ISO de 1000 y 1250 no se nota mucha diferencia entre ambos planos. Ya con compensación, entre las diferentes pruebas no se alcanza a percibir mucha diferencia, quizá un poco la luminosidad de cada plano. Canon EOS Rebel T6. Prueba de resolución. Esta cámara cuenta con 3 resoluciones, 4, 3, HD y Full HD. Se visualiza un paisaje urbano, en el cual el color que predomina es el naranja junto con tonalidades oscuras. Entre las 3 resoluciones, no se siente mucho la diferencia, varía un poco la calidad y píxeles, pero no es significativa esa diferencia. Con la escala al 400%, si se diferencia una calidad a la otra, principalmente entre el HD y Full HD, se siente la pérdida de calidad en la resolución más baja. Prueba óptica. Con esta cámara sí se alcanzaron a probar más distancias focales, desde un 68 mm hasta 200 mm, las diferentes pruebas nos permitieron visualizar más a fondo la distancia y la perspectiva, generando aún más la percepción lineal de las latas, a pesar que estaban inclinadas en la mayoría de los planos, se visualizan como si estuvieran de forma recta, solo en las 3 primeras tomas se alcanza a percibir esa percepción. Prueba de shooter. En la prueba de velocidad de obturación con esta cámara, se inició desde 1/30 hasta 1/1000. Sucede casi lo mismo que en las anteriores pruebas, la diferencia entre una obturación a otra es mínima, sin embargo se alcanza a visualizar. En esta prueba se manejó un diafragma de 5.0, 24 fps, se manejaron 2 ISOs, uno de 800 y de 3000. Prueba de sensibilidad. Esta prueba se realizó desde un ISO de 200 hasta un ISO de 3200. En este caso se alcanzaron a percibir muy poco los colores, ya en las últimas pruebas se alcanzó a visualizar, pero con muy poca luminosidad, apenas se alcanza a percibir la luz que las velas emiten. Con esta cámara no se logró la compensación, ya que la cámara no tenía las configuraciones adecuadas para lograr dicha compensación.